Nunca olvidaré el día en que un joven pastor cambió el destino de una nación. En las colinas de Belén, entre ovejas y viento, vivía David, el hijo menor de Isaí. Nadie lo veía como un héroe, pero en silencio, él aprendía algo más grande que la fuerza, la confianza absoluta en Dios. Mientras sus hermanos entrenaban con espadas, él entrenaba con fe. Con su arpa calmaba las tormentas del alma. Con su onda enfrentaba las fieras del campo, pero el cielo lo observaba, preparando un llamado que estremecería la historia. Un día, el profeta Samuel llegó a Belén con una orden divina: ungir al nuevo rey de Israel. Uno a uno pasaron los hijos de Isaí, fuertes, altos, guerreros. Pero la voz de Dios fue clara: no mires su apariencia, porque yo miro el corazón. Y entonces llamaron al más joven, al que cuidaba las ovejas. Cuando David entró, el Espíritu del Señor descendió sobre él. Y desde aquel momento, el pastor se convirtió en el elegido. Años después, mientras el ejército de Israel temblaba ante un gigante filisteo llamado Goliat, ese mismo joven apareció con nada más que una honda y 5 piedras. El campo de batalla se llenó de risas y burlas, pero David levantó su mirada al cielo y declaró: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. La piedra voló, el gigante cayó, y el rugido del pueblo selló su destino. El pastor anónimo se convirtió en el héroe de Israel. Después de derrotar al gigante Goliat, David se convirtió en el héroe del pueblo. Las calles de Israel resonaban con cantos. Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Y en el corazón del rey Saúl nació una sombra. El orgullo se transformó en celos, y los celos en odio. Desde ese día, David no volvió a dormir tranquilo. Las miradas del rey cambiaron. Las palabras amables se volvieron cuchillos ocultos. Una noche, mientras tocaba el arpa para calmar el espíritu atormentado de Saúl, una lanza silbó en el aire y se clavó en la pared junto a él. David escapó, con el corazón latiendo como tambor de guerra. El joven ungido por Dios se convirtió en un fugitivo. De castillo en castillo, de desierto en desierto, huía sin saber si viviría para ver el amanecer. Pero aún en su huida, Dios estaba con él. En la cueva de Adulam, se le unieron hombres rechazados, endeudados y amargados. Y bajo su liderazgo, encontraron propósito. El pastor perseguido se convirtió en un capitán de valientes. En medio de la oscuridad, David tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl, una vez en una cueva, otra mientras dormía en su campamento. Pero no lo hizo. Solo cortó un pedazo del manto real y gritó: mira, rey, yo podría haberte quitado la vida, pero no levantaré mi mano contra el ungido de Dios. El silencio que siguió fue más fuerte que 1000 espadas, porque David entendía algo que pocos comprenden. La victoria no siempre es vencer al enemigo, sino vencerse a uno mismo. David siguió huyendo, pero no estaba solo. A su lado marchaban hombres que habían perdido todo, y que en él encontraron esperanza. Entre desiertos y montañas, nació una hermandad, un ejército sin reino, guiado no por coronas, sino por fe. El joven pastor se había convertido en líder, no porque buscara poder, sino porque Dios lo había preparado en el silencio y el dolor. Cada batalla, cada noche sin dormir, cada traición y cada llanto forjaban al hombre que un día gobernaría a Israel. Mientras tanto, Saúl seguía cayendo en la oscuridad. Su corazón se consumía por la envidia. Consultaba a brujas, ignoraba a profetas, y su reino se desmoronaba como castillo de arena. David, en cambio, esperaba. Sabía que el tiempo de Dios no se acelera ni se detiene. Solo llega cuando debe llegar. Un día, mientras Saúl dormía entre sus soldados, David entró al campamento enemigo. Abisai, su fiel guerrero, susurró: Dios lo ha entregado en tus manos. Déjame atravesarlo. Pero David respondió con voz serena: no toques al ungido del Señor. Y tomando la lanza y la jarra de agua del rey, se alejó sin herirlo. Desde una colina cercana, David alzó su voz: mira, Saúl, la vida del rey estuvo en mis manos, pero yo no la quité. ¿Por qué me persigues? El eco de sus palabras retumbó entre los montes. Saúl lloró, y por un momento recordó quién era. Pero su destino ya estaba sellado. David no ganó esa guerra con espadas. La ganó con obediencia, porque quien no puede gobernarse a sí mismo, nunca podrá gobernar un reino. El tiempo de la promesa finalmente había llegado. En una batalla feroz contra los filisteos, el rey Saúl cayó herido.
Y en aquel campo cubierto de espadas rotas y cuerpos sin aliento, terminó una era, y comenzó otra. Cuando la noticia llegó a David, no hubo celebración, solo silencio. Rasgó sus vestiduras y lloró amargamente. Porque aunque Saúl lo había perseguido, David nunca dejó de verlo como el ungido del Señor. En su dolor, escribió un canto que aún resuena en los siglos. Cómo han caído los valientes. Días después, el pueblo de Judá se reunió en Hebrón. Los ancianos se acercaron y dijeron: Tú serás nuestro rey, porque Dios te escogió. Y allí, bajo el cielo de Israel, David fue ungido por segunda vez. El pastor se convirtió en monarca, el fugitivo en gobernante, el muchacho de Belén en el hombre que uniría a un pueblo dividido. Su primer acto como rey fue conquistar Jerusalén, una ciudad que nadie había podido dominar. Con estrategia y fe, David subió por los túneles de agua y abrió las puertas del futuro. Desde ese día, Jerusalén se convirtió en la capital del reino y en el corazón eterno de su historia. David danzaba delante del arca del pacto, cubierto de sudor y gozo, sin corona ni orgullo, solo con la presencia de Dios sobre él. El pueblo gritaba, los sacerdotes tocaban trompetas, y el sonido de la adoración llenaba los cielos. Israel tenía por fin un rey conforme al corazón de Dios, un líder que sabía que la verdadera grandeza no está en mandar, sino en servir. Incluso el corazón más valiente puede ser tentado. Desde la terraza de su palacio en Jerusalén, David vio a Betsabé bañándose, y un deseo prohibido se encendió en su alma. Lo que comenzó como un instante de atracción, se convirtió en un pecado que alteraría su reino y su familia. David llamó a Betsabé y la trajo a su palacio, a pesar de saber que estaba casada con Urías, su leal soldado. El fruto de aquel pecado fue un hijo en gestación, y la culpa creció en silencio en el corazón del rey. Intentó cubrir su error, llamando a Urías del frente de batalla. «Ve a casa, disfruta de tu esposa», pensó David. Pero Urías, fiel a sus compañeros en la guerra, se negó a descansar mientras ellos luchaban. El plan fracasó. Entonces David cometió el acto más terrible. Envió a Urías al lugar más peligroso del combate, y allí fue abatido. Cuando Urías cayó, David tomó a Betsabé como esposa, pero la alegría fue breve. El profeta Natán se presentó ante él con valentía divina y pronunció juicio. Por tu pecado tu casa será marcada por la tragedia, y la muerte tocará al hijo nacido de este acto. David cayó de rodillas. El peso de su culpa lo quebrantó. Lloró, ayunó y oró, buscando la misericordia de Dios. Y aunque enfrentó terribles consecuencias, aprendió que la gracia del Señor puede restaurar incluso al más caído. Los años que siguieron estuvieron llenos de luchas familiares. La rebelión de Absalón, la traición de hijos y generales, y la amargura del duelo. Pero David nunca perdió la fe ni el propósito que Dios había puesto en su vida. Porque incluso en el pecado y la caída, un hombre conforme al corazón de Dios puede levantarse, aprender y redimir su legado. Después de años de pruebas, victorias y errores, David se acercaba al final de su vida. Había unificado Israel, conquistado Jerusalén y establecido la ciudad de David como capital del reino. Su corazón estaba lleno de amor por Dios y por su pueblo, pero también cargaba las cicatrices de sus decisiones pasadas. David reunió a su hijo Salomón, recordándole la importancia de la fe y la sabiduría. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor, camina en sus caminos, cumple sus mandamientos y decretos para que prospere tu reinado. David preparó todos los materiales necesarios para la construcción del templo, aunque Dios le reveló que sería Salomón quien lo edificara. Aún así, dejó todo dispuesto con detalle y devoción. Antes de morir, David instruyó a Israel y a sus líderes sobre justicia, misericordia y obediencia a Dios. Compuso salmos, estableció la adoración y consolidó la unidad del reino. Su vida fue un testimonio de fe, valentía, arrepentimiento y liderazgo. Cuando llegó el momento final, David descansó junto a sus padres, tras haber reinado 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su pueblo lo lloró profundamente y cantó sus alabanzas, reconociendo al hombre que había transformado Israel. El trono pasó a Salomón, quien continuaría la obra de su padre con sabiduría. El legado de David perduró en canciones, guerras ganadas, ciudades unificadas y sobre todo, en la promesa divina. De su linaje vendría el Mesías, Rey eterno y Salvador. David mostró que un hombre, aun con errores humanos, puede ser conforme al corazón de Dios, y que la fe,
La valentía y la obediencia dejan un impacto eterno en la historia. El perfume del aceite aún brillaba en su cabeza. Samuel se alejó lentamente, dejando atrás al muchacho que Dios había elegido. Y David, solo entre ovejas y polvo, miró el cielo con el corazón temblando. No sabía cómo ni cuándo, pero entendía que algo sagrado había comenzado, mientras el mundo seguía su ritmo. Un simple pastor estaba siendo preparado para cambiar el destino de una nación. Aún no había trono, ni ejército, ni gloria, solo una promesa y un corazón dispuesto. Y así también pasa contigo. Puede que hoy te sientas pequeño, olvidado, pero si Dios te ha llamado, ni el desierto ni la soledad podrán apagar su propósito en ti. Él ve lo que otros no ven. Él te está preparando, aunque no lo entiendas todavía. Tu campo, tus luchas y tus días simples son el entrenamiento de un futuro rey o reina en las manos de Dios. Así que no te rindas. Sigue creyendo, sigue esperando, porque cuando llegue tu momento, nadie podrá detener lo que el cielo ya decidió para ti. Si esta historia te inspiró, dale me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima parte de esta serie. David contra Goliat, cuando la fe desafía al miedo.